Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, 31 y 32. Si tú eres un verdadero creyente en Jesús, o si eres un incrédulo, o si acaso eres alguien que piensa que cree cuando no cree, estas palabras de Jesús son para ti. Cada uno de los que estamos viendo este video nos encontramos en una de estas tres categorías. Dejemos que Jesús nos diagnostique en cuál de estas estamos en realidad y luego vayamos hacia donde necesitamos para mejorar. John Piper, comentando este mismo pasaje, plantea la siguiente pregunta: ¿por qué dice ser verdaderamente discípulos de Jesús? Lo que esta frase, ser verdaderamente mis discípulos, implica es que hay quienes no son verdaderamente sus discípulos. La palabra verdaderamente significa realmente mis discípulos o discípulos reales. En otras palabras, hay discípulos auténticos y hay discípulos pirata. O sea, los que dicen que son discípulos, que parecen discípulos y no son discípulos, porque su compromiso es simplemente externo, superficial y aparente. Pero el verdadero discípulo está comprometido en aprender, cambiar y seguir. Es un compromiso profundo que desciende hasta la raíz misma del alma. La pregunta que surge entonces es: ¿cómo ser un verdadero discípulo? ¿Recuerdas cómo inicia la frase? Si ustedes permanecen en mi palabra. ¿A qué se refiere Jesús cuando usa la palabra permanecer? Una definición dice que es ser, estar o mantenerse en un determinado estado, condición, situación o convicción. La palabra griega equivalente a permanecer es meno. En cuanto al lugar, su significado es quedarse, residir ininterrumpidamente. En cuanto al tiempo, su sentido es continuar siendo, resistir, aguantar, sobrevivir. Y respecto a la condición, indica inmutabilidad, sin variación, con convicción. Una cosa que hay que notar es que Jesús dice: permanezcan en mi palabra. ¿Te imaginas lo que implica mantener una comunión ininterrumpida, vivir con convicción constante en su palabra? Tal vez en este momento debes de preguntarte cuánto tiempo has pasado en la palabra de Dios esta semana. Regresando a nuestro pasaje base de Juan 8, 31 y 32, debemos de notar que Jesús dice mi palabra y no mis palabras. Esto significa que Jesús está pensando que todo lo que ha enseñado es un conjunto, un todo, una unidad indivisible. No debes de sacar fracciones de su palabra fuera de su contexto, sino analizarlas a la luz del todo unido que constituye su palabra. Este conjunto de enseñanzas de Jesús es lo que revela quién es Él, su propósito y su obra redentora. Es como Juan concluye en su evangelio. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan 20:31. Este conjunto de enseñanzas son las que revelan al Jesús bíblico e histórico, al Jesús real. Esta es la palabra en la que nosotros debemos de permanecer para ser verdaderamente sus discípulos. Pero permanecer no significa solamente conocer, ni siquiera comprender o memorizar, sino llevarlo a la práctica, vivirlo. Es como dijo Pablo: porque para mí el vivir es Cristo. Juan más adelante, cuando ya es un anciano, nos exhorta diciendo: y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga no nos alejemos de Él avergonzados. Primera de Juan 2:28. Permanecer en su palabra nos hace ser discípulos reales, que conocen la verdad y esa verdad nos libera. ¿Quieres ser un verdadero discípulo? Ven a Jesús, permanece en su palabra. Dios te bendiga.